C9N Noticias, primera edición, con Carlos Troche, es presentado por Otzi, el gusto es nuestro. La bancada de Honor Colorado anunció esta mañana en conferencia de prensa que apoyará el juicio político. Alegando problemas de salud, el defensor del pueblo, Miguel Godoy, dio un paso al costado. 2 policías procesados. Esto se debe a que sustrajeron 2.500 balas de la armería de la Comandancia de la Policía Nacional. Los uniformados fueron imputados por robo de municiones. Susto en el microcentro. Una camioneta que circulaba a alta velocidad cruzó en rojo y chocó contra un colectivo. Pero no solo eso, el bus volcó con pasajeros a bordo. 98.000 rusos han cruzado a Kazajistán en la última semana, tras el anuncio de la movilización parcial del presidente Vladimir Putin. Ante el temor a ser llamados para luchar en la guerra, cientos de hombres huyen de Rusia. Por Copa Paraguay, desde las 16:30 horas, Nacional medirá a Tacuarí en la Visera. En segundo turno, a partir de las 19, Libertad versus Guaraní se cruzarán en la Cancha de Sol en Villa Lisa. Este martes se juegan los cuartos de final. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición. Vamos a arrancar con este tema. Hay muchas noticias para compartir. Tiene que ver con el defensor del pueblo. Finalmente, Honor Colorado soltó su mano que lo sostenía y se vio obligado a renunciar. Se barrió a todo el personal calificado de la Defensoría. A nadie le resulta cómodo venir a dar la cara. Nos exponemos también a muchas cosas, pero era lo que tenía que pasar. Realmente las pruebas son vastas y hicieron lo que les correspondía. Muy buenas tardes, ¿cómo están? En primera edición también a destacar este tema, y es que 2 suboficiales de la Policía Nacional finalmente fueron imputados por la sustracción de 2.500 municiones de la armería de la agrupación de seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional. Estas municiones serán destinadas al crimen organizado. Presumiblemente al mediodía ya desapareció un lote importante de armamento, así como cartuchos de diferentes tipos de calibre. Y estos cartuchos tienen la particularidad que el personal de la Policía Nacional lo utiliza. Es muy grave. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Hablamos también de otro tema interesante. Tiene que ver con un accidente de tránsito ocurrido bien temprano en el microcentro que involucró a un personal militar que con su camioneta cruzó un semáforo en rojo, chocó contra un colectivo. Afortunadamente nadie salió herido de gravedad. Al conductor del ómnibus le salió 0-0 y el conductor de la camioneta se negó a la prueba del cotejo. Parpadeo me apareció esa camioneta y luché muchísimo para evadir. ¿El nombre del conductor que va a la comisaría? Cándido Ramírez. 28 años. ¿Es personal militar, se sabe? Sí, sí. ¿Es personal militar? Personal militar. 13:04. Vamos ya a ver la previsión de los datos del tiempo para la jornada de hoy miércoles, ya mitad de semana. Nuevamente 23 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica también de 23 grados, la humedad del 65%, velocidad del viento a 13 kilómetros por hora soplando desde el sector sureste. Tarde, noche y madrugada, atención con un clima algo inestable todavía para la jornada de hoy. Un tiempo lluvioso, tarde, noche y madrugada y ocasionales tormentas eléctricas. Vamos a tener esta máxima para hoy prevista de 27 grados, entre 20 y 18 grados noche y madrugada, descendiendo nuevamente hasta llegar a los 16 grados, una temperatura realmente bastante fresquita.
A ver, tenemos el pronóstico extendido también para los próximos días. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya mañana jueves, mínima de 16, la máxima de 19 grados. Lluvias también para este fin de semana, atención para este viernes. La mínima de 16, la máxima de 23 grados. Y ya para el sábado sigue bajando la temperatura mínima. Vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 26 grados. Y ya para este domingo la mínima de 14, la máxima de 27 grados. Hablamos ahora de la cotización de monedas extranjeras. El dólar cotiza al alza, la compra a 6.900 guaraníes y la venta también al alza a 7.050 guaraníes. El euro cotiza a la baja, la compra a 6.700 guaraníes y la venta al alza a 7.100 guaraníes. El peso cotiza a la baja, la compra a 24 guaraníes y la venta a 30 guaraníes. El real cotiza a la baja, la compra a 1.280 guaraníes y la venta cotiza al alza a 1.350 guaraníes. Y arrancamos primera edición hablando lastimosamente de inseguridad porque cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que un joven ingresaba a una escuela de la ciudad de San Antonio. Llegó donde estaban unos materiales didácticos y una computadora, pero su intención no era precisamente estudiar, sino robar esos artículos. La policía lo identificó y pudo capturarlo. También lo convenció de decir qué hizo con los artículos robados y así se llegó al reducidor, que se desempeña como chofer de plataforma de transporte. Este entregó voluntariamente la computadora y también fue detenido. Se ha llamado al sistema 911 sobre el ingreso de alguien en una escuela, donde se ha hurtado ciertos elementos de la educación y entre ellos, por ejemplo, una notebook y entre otras cosas de menor valor. Entonces comenzamos a investigar, a verificar, a revisar los videos y hemos convocado a personal de investigaciones y conforme a esas investigaciones pudimos localizar al reducidor, exactamente. Y entonces, gracias a la labor, muy buena labor de investigaciones también, fuimos a poder conseguir recuperar la notebook. Y eso también surgió de que había sido el supuesto ladrón, había sido que utilizó el servicio de Bolt y pudimos ubicar al servicio, ¿verdad? Al chofer con su vehículo, y este es el vehículo que hemos encontrado y pudimos traer aquí. Y la Fiscalía, por lo menos el representante del Ministerio Público, ordenó que
dispuso que se quede aquí el vehículo y la detención de tanto del joven que había ingresado supuestamente en la escuela y también al chofer y al dueño del Volt, ¿verdad? El chofer del Volt creemos que está complicado en todo, porque es una organización grande. Se puede recuperar la computadora y hemos entregado el trabajo en sí, hemos dejado a cargo del Departamento de Investigaciones. Y atención con este hecho bastante peculiar, digamos, que se daba en la ciudad de Lambaré, porque llegaron al colmo de robar un vehículo que estaba descompuesto. De esta manera lo hicieron remolcándolo con una camioneta. El hecho se registró durante la madrugada de este sábado y se trata de un camión con problemas de freno que se encontraba frente mismo a un taller. Lo llamativo del caso es que su propietario no se hace encontrar y existe la sospecha de que fue él quien lo retiró sin avisar al mecánico. No deja de ser un robo y a nosotros mismos nos sorprende en la forma y tranquilidad de esta gente, siendo que a esa hora nosotros estamos descansando, ¿verdad? Y no por eso tenemos que estar 24 horas despiertos para cuidar cosas ajenas también. No puedo decir que nos haya llevado el dueño o ha sido robado, pero para nosotros es un robo. Desapareció buscando ver la forma de cómo ubicar. Acudimos a los vecinos que nos dieron un poco de las imágenes, las cámaras, perdiendo todo prácticamente varios días y sin saber dónde está el camión. Y tampoco le encontramos al dueño, no atiende ninguna llamada, nada. Y si él o uno de su gente, vamos a decir, llevó, tendría que avisar. Y no es la forma de venir a la 1:30 de la mañana y llevar un vehículo. No es normal. No es normal, porque si es tu vehículo, estamos todo el día acá para que vos vengas a retirar, si no tenés dinero, no importa eso, ¿verdad? Pero hablando se soluciona cualquier cosa, ¿verdad? El desperfecto mecánico del camión generalmente era el freno. No tenía freno, el camión en sí andaba. No tenía problema de motor, caja, tracción, no tenía problema. Por eso pensamos que es una persona de su entorno o capaz que él mismo. Me asesoré con el comisario de la zona y me orientó en decirme que yo tengo que hacer mi denuncia o mi parte o lo que sea, o por lo menos ir a presentar una nota, y eso es lo que hice para tener un resguardo de cualquier cosa. Más adelante no sé cómo va a venir esto, ¿verdad? Como una persona de bien que yo trato o sea, nunca he pasado por esto realmente así de mal, ¿verdad? Molesta, te indigna, se te perdió algo que no es tuyo. Si reparan el camión funciona, si reparan el freno funciona. Claro, es un camión que no tiene precio de valor de venta, pero tiene un valor para trabajo. Bueno, está con nosotros acá en el estudio, agradecemos porque sabemos que tiene una apretadísima agenda ya de acá después al interior, al doctor Arnoldo Vince, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, ya rumbo a las internas. Arnoldo, ¿cómo te va? Te voy a saludar después de tanto tiempo. ¿Cómo está, Carlos? Le decía, te conozco porque siempre le veía en la tele. Cierto. ¿Cuántos años literalmente recorriendo el país, Arnoldo? Año 2003 hasta el 2011. Fueron 9 años de intensa labor, no solamente como conductor de programa, me tocó ser el director del canal esos años, ¿verdad? Y bueno, recorriendo el interior del país, mostrando el Paraguay a los paraguayos. Y bueno, eso fue lo que provocó también mi decisión después de incursionar en política en el 2011. Literalmente conoces cada recóndito lugar de la República. Nadie puede decir que conoce todo, pero por lo hemos menos, recorrido bastante, eso es cierto, conocemos bastante. ¿Cuál es el escenario de hoy del Paraguay, de hoy, de aquel que conociste y que hoy estás también volviendo a mirar gracias a estos 40 días, los primeros 40 días, como bebé recién nacido, los 40 días de tu campaña? Sí, fue un cambio radical porque yo venía trabajando, como digo, a toda máquina en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? 4 años y bueno, ni siquiera me candidaté a senador porque la intención era llegar hasta el final, ayudar al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez teniendo la mejor gestión posible. Hemos podido hacer muchas cosas históricas desde el Ministerio de Obras Públicas.
Y bueno, sucedió lo que pasó y ahí fui convocado para que en pocas horas le dé una respuesta al presidente, al equipo político de nuestro movimiento, sí o no, ¿verdad?, para aceptar la sustitución de la precandidatura a la presidencia. Y eso pasó hace apenas 40 días atrás. De ese golpe, de hecho, habrá sido un tremendo golpe para el movimiento, sabemos la situación del actual vicepresidente de la República. De ese golpe que recibió el movimiento, a estos 40 días, ¿sentiste que se volvió a ganar esa confianza? ¿Qué te dice la gente en el interior, principalmente en la calle? No solamente no decayó, yo creo que la velocidad en el proceso de decisión ayudó mucho a que no decaiga la tropa, toda la dirigencia. Tenemos que recordar que el movimiento inscribió más de 35.000 candidaturas a nivel nacional. A mí me tocó ser en el proceso delegado en Itapúa y en Boquerón. 2 departamentos estaban a mi cargo, o sea, yo estaba involucrado como parte del equipo político, pero yo siento una tremenda aceptación, Carlos. Recorro el país desde la madrugada muchas veces hasta muy tarde a la noche y bueno, con una agenda muy apretada porque son pocos los días que tenemos. Por eso lo que me caracteriza siempre en el Ministerio de Obras Públicas, yo empezaba a las 6 de la mañana al trabajo y terminaba muchas veces tarde, a veces de madrugada. No conocía prácticamente fines de semana porque yo concibo la gestión en la función pública como una responsabilidad a tiempo completo. El país necesita que aquella persona que tiene la confianza de la ciudadanía tiene que volcar todo de sí para lograr con gestión mejorar los indicadores de nuestro país. Y bueno, ahora estoy en este proceso rumbo al 18 de diciembre, que es la primera etapa nuestra interna. Y bueno, tenemos mucha aceptación realmente en los departamentos donde ya hemos recorrido, que son casi todos ya, en una primera ronda, una aceptación tremenda, la adhesión y especialmente de que nuestros dirigentes nos conozcan mejor cuál es nuestro objetivo como presidente de la República en el futuro. Convengamos que van a ser unas internas muy reñidas, los números. Es tradicional eso en el Partido Colorado, conoces bien eso. ¿Pero qué te diferencia del otro candidato? Y somos bastante diferentes. Ambos fuimos ministros y ustedes pueden contrastar las gestiones en cada periodo de gobierno, de lo que se pudo hacer o no. Yo provengo de un hogar humilde, Carlos. Como niño yo tuve que trabajar para ayudar a papá y mamá. Somos de una familia muy humilde, donde yo recuerdo a los 10 años, cuando vivíamos en el Hospital Menonita, kilómetro 81 de la Ruta 2, mis padres trabajaban ahí. Junto con mi hermano alquilamos 3/4 de hectárea de tierra para plantar algodón, por ejemplo. Y ese importe nosotros entregábamos a papá y mamá, como era antes en la familia. Y con ese importe papá pudo pagar la cuota para comprar nuestra primer moto familiar, ¿verdad? Ya por el año 1974 aproximadamente. Hasta los 10 años de mi vida, Carlos, yo no conocía lo que era la energía eléctrica. Nosotros vivíamos en zonas rurales en las cuales no había suministro de energía eléctrica. A pesar de eso uno puede salir adelante. Pude finalmente estudiar fuera del país. Cuando estudiaba la secundaria, mis padres decidieron mudarse a Filadelfia. En los últimos 3 años, en el bachillerato hice en Filadelfia, no tenían para pagar la cuota porque ahí había solamente un colegio privado y yo trabajaba al mediodía de siesta como zapatero y luego a la tardecita me iba a la radio y trabajaba de operador y locutor, así que eso empezó a marcar también mi vida hacia los medios de comunicación y con ese importe yo le daba a mis padres para que ellos puedan pagar la cuota de mis estudios. Entonces, uno así, estimado Carlos, valora de otra lo que uno tiene. Mucha gente hoy no valora el sacrificio, el esfuerzo, cuánto cuesta llegar a algún bienestar en la familia. Y yo sigo siendo una persona sencilla, hoy ya como abuelo, porque mis 4 hijos ya se casaron, salieron todos de casa, vivo con mi esposa solos, casi nunca estamos en casa porque ella es maestra, es docente. Hasta hoy ella enseña 1er grado, le enseña a escribir y a leer a los chicos, a sumar. Y bueno, ahora seguramente fin de año tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Porque tiene que prepararse para ser primera dama. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro, pero esa es nuestra vida en el día a día. Entonces yo tengo todo el tiempo para trabajar, para servir. Ella también está en lo suyo, que es la docencia. Y nuestra realización no es ganar plata, Carlos. Mi decisión de entrar en la política no es para ganar dinero, sino para servir a la patria. Y siento una tremenda satisfacción
cuando en la gestión podemos generar resultados que mejoran la calidad de vida de la gente. Tal vez es muy raro lo que digo para mucha gente, pero eso es así de corazón. Les invito a venir a visitarme en mi casa para saber hace cuántos años vivo ahí. Nosotros no tenemos empleada doméstica o no tenemos una persona que hace. Nosotros con mi esposa trabajamos solo en casa y vivimos así. Sabemos que justamente uno de los puntos fuertes de su campaña son las varias obras que usted acompañó como ministro justamente. Así es. ¿Y cuáles son las obras que tiene pensado o planeado hacer una vez que llegue a la presidencia? Te agradezco por la pregunta porque comparando con los periodos anteriores de gobierno, nosotros pudimos, el periodo anterior hizo 1.147 kilómetros de ruta asfaltada, inauguraron ellos en los 5 años, en 4 años ya llevamos inaugurados 3.600 y creo que el gobierno de Mario Abdo Benítez va a terminar de aquí a casi un año con cerca de 4.500 kilómetros de ruta asfaltada. Los puentes, los grandes puentes que están en proceso, el puente de la integración por terminar, el puente Héroes del Chaco aquí entre Asunción y Nueva Asunción, el puente de la Bioceánica entre Carmelo Peralta, Puerto Montiño, que está en plena fase de construcción. Eran cosas que me decían, Juan, muchas veces cuando entré en la cartera no se va a poder hacer. Esto hace décadas no se hace y lo pudimos hacer y lo estamos haciendo con empresas paraguayas, ¿verdad? Con gente muy capaz que tenemos en nuestro país, a los cuales había que desafiarle y motivarle para asumir esos grandes desafíos. La Costanera Sur aquí cerca, que está en proceso de construcción, que el año que viene va a traer una mejora muy importante entre la conectividad de una parte de Asunción, Lambaré, para con el centro de la capital, va a descomprimir, como hoy descomprime la Costanera Norte, gran parte del tráfico que viene del norte, del departamento central, hacia Asunción. Tenemos muchas obras que nos faltan hacer. Una de las premisas que me pidió el presidente Mario Abdo Benítez cuando me pidió ser su ministro era de quitar del aislamiento a los municipios, a los distritos que no tenían conexión con la carpeta asfáltica. Y entre estos 3.600 kilómetros que ya inauguramos, hemos quitado el aislamiento a 37 municipios que hoy ya tienen conexión con carpeta asfáltica y hay otros 20 que están en proceso con las obras que están en marcha. Pero todavía hay déficit, todavía hay necesidades. En cada departamento, estimado Juan, las autoridades locales, las autoridades departamentales nos piden, los vecinos, la gente quiere producir mejor. Algunos dicen que el asfalto no se come, pero quiero explicarles, claro que el asfalto no es para comer, el asfalto es para darnos transitabilidad, conectividad en todo tiempo. Pero el asfalto permite que la fruta que vos producís, que la hortaliza, pueda llegar sin golpearse al mercado y tener un mejor precio y en menor tiempo. Anteanoche me abrazó una señora en un acto y me dice, no sé cómo agradecerte porque yo hago 3 o 4 veces por semana el tramo Pilar-Asunción. Y con la nueva ruta yo siempre usaba 7 horas de ida y 7 horas de vuelta. Y ahora me estoy yendo en 3 horas. Y esas 4 horas que puedo dedicar a mi familia o dedicar a mi trabajo son calidad de vida. Entonces, las obras de infraestructura generan, y es una inversión más que un endeudamiento, las obras de infraestructura es un capital que le queda al país y genera las condiciones para un gran desarrollo en nuestra República. ¿Cómo hacer para lograr ese desarrollo si te toca administrar el Estado? Un Estado que probablemente el próximo presidente asuma con muchísimas deudas. Sabemos la deuda que ya se heredó, la deuda que se asumió con la pandemia. Así es. Va a costar muchísimo, va a asumir un Estado que no va a tener plata y además va a deber mucho. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? No es un desafío menor, pero también las deudas que tienen como destino una inversión capitalizan al país y hace que el país pueda producir más. Al producir más en menor tiempo y con mejor calidad, genera más ingresos tributarios también al erario público. Y Paraguay va a tener años de mucho crecimiento, toda vez que el clima nos ayude un poco, porque en estos años también fuimos golpeados por factores climáticos. En el mundo hoy se requiere alimentos. La guerra Ucrania-Rusia, acordate, Ucrania es conocida como el granero del mundo. Hoy esto está destrozado y el pronóstico indica que en los próximos 10 años Europa, Asia, África va a requerir alimentos que antes tenían otros lugares de origen, que hoy Paraguay como país eminentemente productor de alimentos va a tener un tremendo mercado. La cuestión es organizarnos bien y no solamente producir materia prima, sino industrializarla. Con eso
generamos mucha más mano de obra, empleo seguro, formalizado, y terminar los productos, no solamente, o sea, industrializarlos para poder enviarlos al mercado de forma envasada, terminada, para que lleguen a los otros continentes donde se requiere y a buenos precios los alimentos en los próximos años. Entonces, yo vaticino, claro que nos hemos endeudado, la pandemia colaboró con ese endeudamiento que está controlado, nuestra economía está controlada y así vamos a seguir manteniendo una línea de administración del Estado con mayor eficiencia del gasto público, que es uno de nuestros horizontes, pero especialmente no discontinuar el ritmo de inversión para aquello que va a generar crecimiento en la República. Por ejemplo, se invirtió como nunca antes en la ANDE. Eso permite, con las rutas que hay, con la potencia eléctrica, instalar industrias en cualquier parte de esos tramos donde ya se instaló. ¿Cómo controlar el tema del gasto público y el gasto rígido, en especial ahora con el tema del Congreso, que nuevamente empezaron a modificar? El papel aguanta todo, en sentido. También tiene que haber una concienciación de parte de los sectores políticos, principalmente, que acompañen al próximo gobierno. Eso lo sufrimos todos los años, Carlos, cuando en el Congreso, la ley más importante del Congreso es la ley del presupuesto nacional, que ahora está en estudio. Entonces, ¿cuál es la dinámica normalmente en la administración del Estado? Se aprueba la ley y luego en los primeros días del mes de enero el Ministerio de Hacienda recoge eso, revisa todos los números de lo que hay para ese año y elabora lo que se llama el plan financiero, PF, el plan financiero, que establece, está lindo tu presupuesto, pero esto es lo que tengo y esto voy a distribuir de esta forma. Por ejemplo, en la cartera que yo presidía, ponerle que dijeron que eran 9.000 millones el presupuesto al año y finalmente Hacienda me pasa el plan financiero, me dice, no vas a tener 9.000, vas a tener 6.500 y eso tenés que ejecutar. Arnoldo, dos cositas. El tema de educación, estuve escuchando ahí la historia de tu mamá. ¿Cómo proyectarnos hacia el futuro teniendo en cuenta que es un pilar fundamental tener una buena educación, una educación de calidad? ¿Y cómo vamos en cuanto a las encuestas hoy en día? Muy bien, gracias Angie. Mi esposa es la docente, ¿verdad? Y realmente la educación es un tema demasiado importante. La educación para la vida. La familia tiene que estar más cerca de la educación. Yo soy una persona de familia, como ya he mencionado, y siempre se ha demostrado que cuando la familia se involucra en la educación, los chicos rinden 30% más en la vida. Y ese es el secreto. La familia no puede desentenderse de la educación y pasarle, digamos, al educador o al centro educativo la responsabilidad de la formación de sus hijos. Tenemos que articular mucho mejor la relación entre la familia, el docente, la escuela, con los padres. En segundo lugar, el estudiante que sale de la secundaria, Angie, tiene que salir con una profesión, con una capacitación técnica. Hoy los tiempos requieren, en el mundo todo se acelera. Lo que los chicos hoy de 16 años manejan, antes manejábamos a los 25, 30 años. Hoy el volumen de información y el manejo hace que se acelere todas las cosas. Entonces muchas veces cuando el estudiante sale de la secundaria, bueno, no tiene una capacidad técnica para empezar a trabajar. Depende de la beca o de sus padres para poder ir a estudiar. Pero si puede trabajar al menos medio día, con eso puede ayudar a pagar su propio estudio terciario, universitario, y de paso va probando si esa capacitación técnica que tuvo en el colegio ayuda a realizarse en la vida o si es otra cosa la que quiere hacer. Entonces, en ese proceso tenemos muchas dinámicas previstas y especialmente la capacitación técnica en mandos medios que requiere muchísimo nuestro país. Hoy muchas industrias, Angie, no se instalan en el Paraguay porque no tenemos gente capacitada para esos ítems. Te doy un ejemplo. Hay una tremenda necesidad en Paraguay de gente que esté capacitada en logística. No tenemos una gran formación en lo que es el manejo de la logística. ¿Cómo vamos a enviar nuestros productos a Europa, por ejemplo? Y es toda esa cuestión que tiene que ver con una carrera de capacitación, con aduana, con relaciones exteriores, con los precios, con la manera de llevar la carga. O sea, es una cadena de cuestiones que hacen a que una persona esté preparada para manejar la logística. Y hoy importamos recursos humanos de afuera para ayudarnos a manejar en materia empresarial muchos ítems. Entonces, focalizarnos, pensando en lo que se viene en Paraguay, en la capacitación para aquellos trabajos, para aquellos oficios en los cuales sí tenemos necesidades. Excelente. Arnoldo, un gustazo. 80 días más. Quedan 80 días, sí. Apenas 80 días. Y vamos muy bien, vamos muy bien a toda máquina. ¿Las encuestas? Sí. ¿Qué información tenés vos, privilegiada, que puedas compartir? Estamos demasiado bien. ¿Sí? Estamos demasiado bien. Hemos crecido tremendamente
y en muchos departamentos estamos demasiado bien. ¿No vas a renunciar, como dice Bachi Núñez? ¿Cómo? Renunciar, sí. Esa palabra no existe en mi léxico. Esa palabra no existe en mi léxico, nunca. Nosotros estamos en un gran desafío. Yo creo que hay muchas campañas sucias, muchas ideas distorsionadas que tratan de instalar cómo un ganador va a renunciar. De ninguna forma. Yo tengo una vocación de servicio que va a hacer que pueda vertir todo esto en el futuro de la República. Ellos son expertos en ganar encuestas, nosotros en ganar elecciones. Arnaldo. Gracias, Carlos. Excelente, gracias. Hasta pronto. Hacemos una brevísima pausa, en instantes más noticias. Bueno, es momento de hablarles de Ochi. Les quiero presentar el riquísimo Leberkäse, o también conocido como el pan de carne de Ochi. Es una especialidad de Baviera, Alemania. Uy, es riquísimo. Cortados en rodajas no muy finas. Lo dorás en una pizca de aceite, un vuelta y cuando están doraditas lo sacás y lo acompañás con verduras frescas, papas, huevos o verduras rehogadas. ¡Wow! Se me hace agua en la boca. Leberkäse es Ochi, lo mejor para un plato rápido. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Presumiblemente al mediodía ya desapareció un lote importante de armamento, así como cartuchos de diferentes tipos de calibre. Y estos cartuchos tienen la particularidad que el personal de la Policía Nacional lo utiliza. Es muy grave. El Ministerio Público terminó imputando a 2 agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio precisamente ahí en la comandancia de la policía, en la armería de la agrupación de seguridad, por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, luego de que sustrajeran del sitio 2.500 municiones de calibre 9 milímetros. Fueron identificados como Luis Alberto Celada Chahue y Cristian Daniel Ramos Sagüero. Se solicitó la prisión preventiva para ambos. El personal, el jefe de la armería, hace su trabajo, entre comillas, por decir, extrae de la armería entre las 7 y las 9 de la mañana, y como entre las 11 y las 12 viene el que recibe los cartuchos, y entonces lo que hace es transportar en otro vehículo para abandonar el sector. Estas 2 personas, estos 2 oficiales son plenamente ya identificados. El informe fue hecho por el mismo jefe de la agrupación de seguridad que me acompaña, con su equipo de auditoría. Se dio participación, digamos, al personal de investigación criminal para esta tarea, y también se informó, como corresponde, a asuntos internos, a la Dirección de Justicia Policial y al Ministerio Público. Es muy grave porque, ya como se estaba mencionando, se cree de que, como es una cantidad interesante, esto podría caer obviamente en manos de delincuentes, en manos del crimen organizado, y el peor escenario que se espera de esto es de que personal policial nuestro, en un eventual enfrentamiento, digamos, digamos, del otro lado estén utilizando estos mismos cartuchos en contra de la policía. Antes que nada, estos cartuchos son del calibre 9 por 19 milímetros. Y estos cartuchos tienen la particularidad que el personal de la Policía Nacional utiliza para sus procedimientos respectivos. Está a cargo de una tesorería a la cual hace la distribución a distintas unidades que están solicitando de acuerdo a las necesidades para el procedimiento. Pero no se consigue, por así decirlo, en otra armería, o no son de uso. Estos lotes son nuevos, que la Policía Nacional adquirió a través de la Administración de Finanzas. En el culote están teniendo algunas letras y números, y en la cual identifica a qué lote pertenece y a dónde están guardados, o a quién fue entregado en todo caso, a qué unidad. Y a través de eso detectamos, pero nosotros detectamos por la cantidad que estábamos teniendo acá en carácter de depósito.
y presumiblemente al mediodía ya desapareció acá. La armería está acá en la comandancia. Sí, tenemos acá en la comandancia un lote importante de armamentos y así como cartuchos de diferentes tipos de calibre. Y hay circuito cerrado de repente que ustedes ya Tenemos todo totalmente. Y así como estaban manifestando, el mismísimo Olmero, realmente él confesó que él fue el autor y llegamos a la investigación que son 2 los autores. ¿Y quiénes son, oficial? El suboficial Cristian Ramos es el armero que estaba de guardia en ese momento. Y el otro suboficial, el compañero de él, es el suboficial mayor Luis Celada. Bueno, desde la fecha, Petropar bajó el precio de algunos de sus combustibles. Diésel del tipo 3 y la nafta de 93 octanos, 600 guaraníes por litro menos. Bueno, esta disminución será válida por todo el mes de octubre y podría adherirse a otro eventual descuento. Pero ojo, la baja es solo en estaciones propias de la estatal, que son 7 en ejercicio y una que está en construcción. Lo cierto y concreto es que solamente en estas estaciones se da el descuento. Pido de corazón a todos que ningún paraguayo de bien o paraguaya de bien trate porque solamente van a tratar de poner algún tipo de manto de sombra sobre este gran evento que nos tiene que unir y que tiene que demostrar realmente el amor a la patria. Aquellos que amenazan no le hacen daño al presidente y se van a encontrar también con el presidente, porque vamos a garantizar el buen funcionamiento de este proceso que es histórico para nuestro país y que nadie merece poner un manto de sombra ante esta gran fiesta histórica que nos debe encontrar a todos los paraguayos unidos, fuertes y orgullosos. ¿Cuál fue la opinión de los conductores que aprovecharon este descuento en la estación de Petropar? Ahí con descargata, común. Y barato, vea. De 88. Sí. Yo pensaba en ñando y la descuento de 600 guaraníes por litro. No, ñando, guasuina. Y barato, y barato, vendo, vea. Siempre carajo, a ver. Siempre carajo, venía del trabajo. Después cuando la ahí pero la precio de combustible. Sí, ñante forzada legalmente o poco la bolsillo. Así mismo, hay que aprovechar la oferta del día de hoy. Y la verdad que pega un poco corto otra vez porque imagínate las subas en un año prácticamente más de 2.000, creo que fue ya el litraje, entonces debería ser 5.000 guaraníes por litro o menos. Me parece ya algo razonable, ya con el precio elevado que estábamos teniendo en los últimos meses, ya era algo necesario ya para la economía. ¿Se va a sentir, digamos, en la economía este descenso de 600 guaraníes? Ojalá que sí, afecte a todos los sectores. En su caso, ¿vino a cargar acá porque hay el descuento en esta estación o porque le queda de paso y siempre viene acá? Por ambos motivos. Me queda de camino y por el descuento. La verdad que me queda de paso, pero también para aprovechar un poco la bajada del combustible. ¿Qué te parece? 600 guaraníes menos en lo que es el 93. ¿Solés usar esta nafta? Sí, es el que uso habitualmente. Ayuda un poco, ya, pero muy poco.
Bueno, vamos a hablar de un tema bastante recurrente. De hecho, se han viralizado varias imágenes, principalmente de empleados de distintos centros comerciales que, además de repositores, cajeros, hacen de guardia de seguridad porque tienen que detener, incluso filmar como evidencia a aquellas personas que terminan hurtando cosas como carne, bebidas alcohólicas. Bueno, hay algunos videos que me gustaría compartir con ustedes justamente para contextualizar visualmente de qué estoy hablando, y vamos a tocar sobre el punto de la crisis económica y los, dicen, abusos laborales que lamentablemente en varios locales se cometen al someter a los empleados precisamente a esta multifacética labor, incluso bajo amenaza de que si desaparecen productos, sus salarios serán descontados. Muchas situaciones, incluso algunos enfrentamientos físicos, donde el empleado pone de por medio incluso su propia seguridad. Lo tenemos a Bruno. Bruno es un ex empleado ya de una de estas cadenas, quien accedió a charlar con nosotros y tratar de conocer un poco más de manera interna cómo funciona este sistema, obviamente sin mencionar ninguna marca. Queremos contextualizar el tema y, bueno, conocer también él como joven que se vio obligado a buscar un trabajo para una vida mejor, pero finalmente, bueno, se encontró con situaciones bastante complicadas. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Así como dicen, en esa empresa, te das cuenta, vamos a decirle por todo. Se llega a robar un producto, se pierde un producto, automáticamente sale el bolsillo de nosotros. Por eso lo que, como ven en el video, los cajeros actúan de esa manera, como guardia. Ponerle que automáticamente se descuenta todo. Bruno, ¿a vos te tocó detener a personas que estaban con sospechas de robo de productos? ¿Te cupo, además de repositor o cajero, hacer de guardia? Claro, claro. A todos nos toca lo mismo. Ya sea chica, hombre. Nadie nos se salva de eso, vamos a decirle. Pero ellos te advierten de que tenés que hacer esa tarea también cuando sos contratado. No. ¿Vos fuiste contratado como cajero o como repositor? Y solamente eso. Incluso te dan una capacitación, vamos a decirle. Mi caso, vamos a decirle que fue, ellos te dan una capacitación donde solamente te capacitaban sobre el tema de caja. ¿De caja? Sí, donde no tenés que apretar tu usuario y cosas así. ¿Vos eras cajero? Y solamente cajero, ellos te capacitan, pero una vez que entras a la empresa y ya tenés experiencia, te toca hacer de todo. ¿Qué, por ejemplo? Ya a veces, incluso a veces te piden para que hagas horas extras hasta las 6 de la mañana. Pero te pagan. Y te pagan. Además de cajero, ¿qué otras funciones cumplías? Y así como decir, guardia, te vas a cubrir otras tiendas que no sean tu tienda. ¿Haces de repositor también? Sí. ¿Limpieza? Limpieza completo. En ese ya entra todo, ya lo que sea caja, repositor, limpiador. ¿Y te tocó incluso detener a personas? ¿Cómo uno reacciona? Porque por ahí puede tener un arma, se exponen. Hay incluso colegas tuyos que terminaron heridos con sangre incluso, sí. Recuerdo. Sí. Yo tenía un compañero, un guardia, que incluso se le macheteó en la cabeza. Hay personas que, ¿cómo se dice? También se roba mucho. Yo ya me salvé ya varias veces del robo, porque había una época donde prácticamente estaba de moda el robo de Digi, porque ahí los guardias no tienen armas. No le permiten.
Ya, ¿y cómo te percatas que una persona está robando? En el sentido, evidentemente que también la experiencia hizo que te entrenaras en el tema del chequeo, de ver la actitud sospechosa. ¿Cómo detectan? Activo tenés que estar incluso tenés que tener ojos en la espalda y todo. Ya. ¿Y qué es lo que más se roba? Y carne es lo que más se está robando ahora. Carne, whisky. ¿Y es gente así necesitada, que pasa hambre, la que roba? ¿Cómo? No te entendí. No, si es gente pobre, necesitada, ¿es la que roba la carne? ¿O es gente de mediana clase? Y la mayoría de la gente, vamos a decirle, que roba para hacer su platita. No justamente porque tienen hambre, como en los videos de ahora que se hacen. Ajá. Ah, gente que roba, va, vende y hace plata. Obvio. Ya, y decime, ¿hoy qué estás haciendo? ¿Por qué saliste? ¿Te desvinculaste vos? ¿Te desvincularon ellos? No, me desvincularon por algo injustificado, pero ellos, vamos a decirle, que hicieron pasar como si fuese que fue justificado. Así como te conté, ellos te capacitan y te exigen que tu usuario no prestes y no prestes luego tu caja. En mi caso, ellos me obligaron, uno de recursos humanos me obligó a que yo preste mi usuario, en lo cual yo le dije que no le iba a prestar. Entonces, por esa razón, me liquidaron de ahí. Y por 2 años, 7 meses, solamente 2.100.000 me dieron. Ya. ¿Y tus demás colegas, solés hablar con ellos? ¿Cuál es la situación actual? Tengo una compañera que estuvo 3 años luego. Y a ella incluso le querían dar menos que a mí. Ya, bueno, ¿y hoy estás buscando trabajo? Sí, todavía no conseguí nada. Difícil está la situación acá. Claro, a veces, ya presumo que ya por esa necesidad aceptaste el trabajo. Obvio. ¿Estudias? Estoy siguiendo un curso. Ya. Bueno, Bruno, gracias por tu tiempo. Finalmente, ¿qué horario hacías? ¿Es rotativo o te permite estudiar? A mí me tocaba el horario de 2 a 10. En tarde-noche sería. Ya. ¿Pero eso es definitivo o te obligan a rotar después? No, definitivo. Definitivo. Horario definitivo. Bueno, Bruno, éxitos. Ojalá puedas encontrar un trabajo pronto y sigas estudiando principalmente, que es lo más importante. Dale, Bruno. Gracias. Buenas tardes. Ahí está. Bruno, quien accedió principalmente por el lado de esta situación denunciaba él y algunas denuncias también que hemos recibido de supuesto abuso laboral, y principalmente cómo saltó esto al tapete con las decenas de imágenes, de videos que pululan por las redes sociales, donde aparecen personas que intentan robar mercaderías, los empleados que fungen ahí de guardias de seguridad, incluso algunos se enfrentan, terminan heridos. Relataba el tema del joven macheteado. Hay también una chica que resultó cortada con vidrio cuando el ladrón la atacó. Situaciones que de repente, bueno, nos plantea, pero ese es realmente el trabajo. Y ahí salta justamente la necesidad económica de un trabajo y de hacer de todo, incluyendo de guardias de seguridad, y exponer su propia seguridad en el trabajo. Bueno, finalmente hoy Miguel Godoy, el ya ahora renunciante defensor del pueblo, tomó esta determinación cuando los referentes de Honor Colorado hicieron pública esta determinación de soltarle la mano. Recordarán que en los últimos intentos frustrados de juicio político, Honor Colorado fue el que lo venía salvando, hasta que finalmente hoy, de forma pública, tanto Santiago Peña, que es el precandidato de este movimiento para la presidencia, y Pedro Aliana, titular del partido, salieron a públicamente sentar postura al respecto de que iban a apoyar un eventual juicio político. Esto inmediatamente obligó a Godoy a dar un paso al costado. Y hemos tomado la decisión en bancada, conversando también con nuestro
líder del movimiento, el señor Horacio Cartes, y en conversación también con nuestro candidato a la presidencia de la República del Paraguay, Santiago Peña, y hemos tomado la decisión de, en un eventual caso de presentarse el juicio político, nosotros estaríamos acompañando el juicio político para el defensor, cosa que nosotros ya hemos anunciado al defensor. ¿Pero por qué? ¿Qué empezó para...? Por toda la denuncia, para que haya un poco más de armonía dentro de esa institución. Vemos que hay un problema con funcionarios despedidos, con funcionarios que siguen trabajando ahí, que han hecho varias denuncias realmente muy fuertes, y que va a ser imposible que se pueda trabajar en un buen ambiente dentro de la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que es una institución demasiado importante. Y bueno, evidentemente el Defensor del Pueblo hoy perdió totalmente el control dentro de esa institución. Así es que nosotros hoy comunicamos que nosotros no vamos a defenderle valga la redundancia, al Defensor del Pueblo, ¿verdad? Así es que ¿la posibilidad de renunciar? recién yo corté una comunicación telefónica con el defensor y él me dijo que estaba muy afectado por esta comunicación que tuvimos, y bueno, me dijo él que estaría tomando la decisión de renunciar. ¿Se adelantaría eventualmente a una destitución de juicio político entonces? Es una decisión personal de él, pero es lo que él me manifestó, que él estaría evaluando la posibilidad de renunciar antes de que se llegue adelante un juicio político. A mí me tocó la semana pasada hacer unas consideraciones donde dije claramente que veíamos mucha intencionalidad política electoral a menos de 3 meses, ¿verdad? Principalmente de partidos de oposición, pero que estábamos abiertos a mirar toda la evidencia, y bueno, así lo han hecho. A mí me ha tocado hablar con diputadas de la bancada, con diputados, también con personas que han sido afectadas en todo este proceso que implica la Defensoría del Pueblo, así que yo acompaño plenamente. Este fue un tema que también ha sido discutido en el Comando Nacional del Movimiento Honor Colorado el día lunes, y ha habido un consenso de acompañar esta decisión. Bueno, hasta que tomó la determinación de dar un paso al costado, renunciar al cargo que ostentaba como defensor del pueblo. Esto ya lo había anunciado y lo había dicho a Pedro Aliana, y en su declaración pública alegó problemas de salud. En primer término, como siempre lo sostuve, ¿verdad? No hay una sola denuncia en el fuero penal sobre cuestiones de acoso ni de maltrato, ¿verdad? El microclima es bastante tenso por estas 10 personas que habían salido de sus cargos de confianza. Realmente tiene un conflicto básicamente incriminable que no me permite llevar este nivel de estrés con la lucha más importante que tengo, que es contra el cáncer, ¿verdad? Y yo ya había transmitido de alguna manera a los diputados de mi intención, ¿verdad? Y sí, vamos a presentar nuestra renuncia porque tengo otra lucha mucho más importante, ¿verdad? El nivel de tensión no me permite llevar, por lo menos por la prescripción médica de mi médico, ¿verdad? El estrés es el enemigo principal de la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Entonces es lo más correcto. Celeste Amarilla es una persona que es NN y que dice que fue acosada una vez, ¿verdad? Y hasta ahora nadie sabe quién es, ¿verdad? Una de las denunciantes hablaba de que son cerca de 54 personas ya las afectadas, y que también tienen pruebas, grabaciones y demás, que es lo que van a presentar. No, imposible, eso no es cierto. Nosotros tenemos 129 personas que trabajan con nosotros y son mujeres y 22 varones, ¿verdad? Y el clima dentro de la institución es un clima de familia, de tranquilidad, todo tranquilo, ¿verdad? Pero estas 10 personas que salieron no se cansaron nunca de denunciar y, bueno, lograron su objetivo, la presión mediática y todo eso. Y, bueno, es el momento de dar un paso al costado y agradecerles, en este caso, a la gente que nos apoyó para nuestra reelección, ¿verdad? Yo tengo cáncer de colon grado 2. Grado 2. Que es un grado que avanza lento, pero avanza. Estoy sometido a un tratamiento de quimioterapia. Bueno, ya se confirmó también desde la Cámara de Diputados, aceptaron la renuncia presentada por el defensor del pueblo Miguel Godoy.
Vamos a hablar sobre esta situación que tiene que ver justamente con los supuestos casos de abusos laborales. Y hemos invitado para entender un poco más sobre esta situación al abogado César Bernal. Él es abogado especialista en temas laborales. Abogado César Bernal, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, espero que se encuentren todo bien. Bien, excelente. Para entender principalmente de las responsabilidades y de las obligaciones que tiene uno como empleado y también el derecho, el ropaje legal, cuando uno es contratado principalmente para una labor y termina haciendo otras y algunas que incluyen incluso poner en peligro su seguridad física. Recién teníamos un contacto con un joven que nos comentaba y hemos visto también muchas imágenes, sin mencionar marcas porque esto ocurre en varios locales, donde terminan incluso siendo guardias de seguridad, enfrentarse a delincuentes de poca monta, pero poniendo en riesgo su vida. ¿Eso podría encuadrarse dentro de algún tipo de abuso laboral, doctor? Sí, antes que nada, no es correcto lo que le voy a señalar, pero es la realidad. Esa es una constante empresarial, no es una constante, en este caso particular, nada más la cuestión de hacer el famoso de todo, ¿verdad? Porque estuve escuchando el relato del trabajador y en todo momento refería de todo, ¿verdad? Y tampoco saber darse a entender es común, ¿verdad? O sea, ¿qué implica ese de todo, ¿verdad? Y tal cual señalaba la cuestión de oficiar de cajero, oficiar de repositor, de limpiador, de cobrador, de gestor, de autocompra, guardia de seguridad, sereno, etcétera. Eso supera la cuestión para la cual uno fue contratado. Si bien es cierto, excepcionalmente puede darse el caso de que se necesite cubrir determinado sector. Esto no es así en el caso particular del funcionamiento de esta empresa, ¿verdad? Esto es de conocimiento público, ¿verdad? Quien más quien menos tiene un BI en su cuadra sabe que esto es así, ¿verdad? Y eso, en primer término, por más que sea la práctica imperante, eso significa que sea correcto, ¿verdad? Eso es totalmente contrario a la ley. Si yo fui contratado para un trabajo determinado, cajero, particularmente lo que más pudo referir el trabajador, ¿verdad? Porque hizo referencia a su usuario que no debía ceder, etcétera, ¿verdad? Que totalmente lo lógico es ello, ¿verdad? Porque si hubiese ocurrido o ocurriera algún tipo de ilícito con ese usuario o alguna cuestión administrativa interna allí de la empresa, él va a ser responsable porque ese usuario es particular de quien debe operarlo, ¿verdad? Por primer término, como que se cometiese un ilícito a través de mi teléfono celular, mi número celular, y yo no puedo señalar si es que yo fehacientemente no lo hice, la denuncia o lo que fuere, que ese teléfono yo no lo tenía conmigo o ese número particular yo no lo tenía conmigo, ¿verdad? O sea, no se puede decir, no, hizo sin querer o cuestiones así, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, lo que también era el punto clave, álgido de la denuncia, eran los descuentos, ¿verdad? Esto es una constante también, una mala praxis a nivel general, a nivel restaurante, supermercado, kiosco, etcétera, ¿verdad? Eso tampoco es correcto porque según el Código del Trabajo, en el artículo 63, establece cuáles son las previsiones para el empleador. Y en primer término lo ya señala, el primer inciso lo ya te señala cuál es la cuestión particular, ¿verdad? Deducir, retener o compensar, habla el código, sumas de dinero en estos conceptos, ¿verdad? En primer término. Y a su vez hace lo propio, el artículo 240 del Código del Trabajo, que se compaginan los dos, establece, esto sí me voy a permitir la lectura porque es un poco más extenso, el empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el importe de los salarios, sino por los siguientes conceptos. Lo puede hacer, pero sobre estos conceptos, ¿verdad? Y el primer articulado te habla indemnización por pérdidas o por daños en los equipos, que podría ser, podría encuadrarse dentro de lo que estamos comentando, instrumentos, productos, mercancías, puntualmente, maquinarias, instalaciones del empleador causadas por culpa o dolo del trabajador y establecidas en sentencia judicial. Y en este caso no hay ni la culpa ni el dolo por parte del trabajador. En el caso particular, ¿verdad? Culpa es negligencia y dolo es intención de.
Sí. Yo, trabajador, yo no tengo la intención de que esa mercadería o ese producto se hurte o se robe. Y tampoco es una culpa imputable a mí que eso se robe. O sea, yo a lo sumo puedo, che, ¿qué haces? Pero yo no puedo, no debo exponerme a algún hecho punible, algún hecho criminoso, ¿verdad? Porque por sobre todo está la vida, ¿verdad? O sea, más o menos lo material es recuperable en todo sentido, ¿verdad? Pero la vida, una de las pocas cosas que no tiene recuperación, ¿verdad? Aparte del tiempo, ¿no? Entonces, pero yo entiendo que este razonamiento, este raciocinio en el momento es casi imposible, ¿verdad? Desde donde yo estoy, de donde estamos, probablemente sea mucho más practicable, mucho más realizable, ¿verdad? Pero en el punto álgido de la cuestión, en el día a día, en el momento in situ, no, uno no se va a poner a analizar todo lo que te estoy señalando, ¿verdad? Pero no puede el empleador, y finalmente el articulado se permite establecida en sentencia judicial, lo cual no existe, ¿verdad? O sea, el empleador asume que hubo esto y que el responsable fuiste vos por ser tu horario, por ser tu puesto, etcétera, ¿verdad? Y a su vez tiene dos numerales esto, que te habla que debe estar debe quedar la culpabilidad establecida del trabajador y deben cumplirse también, supongamos que haya sentencia judicial, firme, ejecutoriada, que se haya comprobado la culpabilidad del trabajador, etcétera. Ese descuento no puede exceder al 30% de la remuneración mensual, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer el descuento compulsivo ni de un tirón del importe dañoso, ¿verdad? Por llamarlo de algún término, ¿verdad? Y por otro punto, sí, creo que me debería hacer, sí. No, que habitualmente, abogado, cuando vemos al trabajador vulnerado o vulnerable, mucho tiene que ver con aquel empleado que está tomando su primer trabajo, el primer empleo, gente joven que pretende estudiar, gente sin mucho conocimiento sobre sus derechos, sus responsabilidades como empleado. Entonces, como que es un sector bastante vulnerable. Quieren trabajar, no tienen experiencia y es el famoso agarran lo que viene. Tal cual. El famoso, la necesidad tiene cara de hereje, básicamente, ¿verdad? Pero esto no significa exponerse, tratar de impedir lo imposible, etcétera, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser mucho más, pueden ir más allá de la pérdida del salario, ¿verdad? O sea, de la pérdida de ese monumento diario, etcétera, ¿verdad? Estoy pensando un poco a largo plazo, ¿verdad? Pero es cierto, el día a día no espera, no aguanta, no soporta un juicio, por decirte, ¿verdad? Pero mi recomendación particular es no hacerlo, ¿verdad? Y si hubiere algún descuento, que es la norma, así, tal como te he señalado, hacer la denuncia en la autoridad administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, la autoridad por excelencia, puede ser esa la vía, o la otra vía puede ser retirarse de manera justificada, porque yo no acepto este descuento es arbitrario, ilegítimo, ilegal, inconstitucional, todos los i que vos le quieras poner anteriormente. Pero allí pasa lo que señalaba Bruno. ¿Y qué hago? O sea, ¿dónde me voy? Conseguir trabajo es harto difícil hoy día, ¿verdad? No tengo capacitación, soy joven, me estoy queriendo formar, etcétera, ¿verdad? Entonces uno baja la cabeza y, bueno, continúa. Pero esas serían las salidas jurídicas, ¿verdad? Así lo que yo debo hacer referencia, ¿verdad? La denuncia ante la autoridad administrativa por el descuento compulsivo, ilegal, arbitrario, etcétera. Y lo subsiguiente, uno no quita lo otro, o un retiro justificado por un descuento ilegal y debido, ¿verdad? Y también hacer la salvedad que retiro no es renuncia. Son dos conceptos similares, pero disímiles jurídicamente, en el sentido de, si yo opto por la renuncia, que tal cual no la vas a encontrar en el Código del Trabajo, así como renuncia, sí lo vas a encontrar con la palabra dimisión, en el artículo 102, allí uno pierde sus derechos, en el sentido de uno pierde el derecho a la indemnización y el preaviso, que son los rubros más voluminosos, más sustanciosos de la liquidación tarifada, y el otro es el retiro, en el cual uno mantiene incólume sus derechos laborales, la totalidad de ellos, ¿verdad? Y también nada obsta que uno pueda reclamar
laboralmente, indemnización en concepto de daños y daños, poner el apellido que quiera, perjuicio, moral, etcétera. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, César Bernal, especialista en temas laborales, para tratar de echar un poco de luz también sobre esta situación que lamentablemente se da. Lo reconocías al inicio, es un hecho con mucha frecuencia, principalmente en locales comerciales, donde la necesidad, como decía, tiene que dar eje, bueno, quiero trabajar, y se somete a uno a un montón de abusos. Pero hay instancias donde uno puede denunciar incluso de forma anónima, que es lo que te garantizan justamente el Ministerio del Trabajo. César, un abrazo, gracias por tu tiempo. A ustedes, muchísimas gracias, que les vaya bien. Gracias. Un gusto. Abogado César Bernal. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, es momento de hablarles de D'Angelo Coiffeur, esta empresa familiar que hace un poco más de 3 años está en el mercado local con profesionales altamente capacitados en sintonía con la belleza, el cuidado capilar, corporal y facial. Ofrecen un excelente servicio resaltando tu luz interior. Siempre hay un D'Angelo cerca tuyo. Estamos en Lambaré, estamos en Carmelitas, estamos en el centro de Asunción y estamos también sobre Félix Pogado. Visítanos en nuestras redes sociales, allí en pantalla, o escribinos al WhatsApp. D'Angelo Coiffeur. Bueno, la noticia nos lleva hasta el sur del país porque un hombre terminó rompiendo el vidrio templado de un comercio en pleno centro de Encarnación. Ingresó y, por supuesto, se llevó la mayor cantidad de mercaderías. El actuar de este marginal quedó registrado en imágenes de circuito cerrado que ya tiene la policía tratando de identificarlo, aunque tenía casco, protegido bien su identidad, pero ya están las investigaciones. Y lastimosamente, como siempre, la inseguridad es totalmente algo que es de todos los días. Es algo que lo material se recupera, ¿verdad? Por suerte que a nosotros nada, ¿verdad? Pero es un perjuicio total esto. Es una lástima, un desayuno bien temprano eso es. Aparentemente, según los vecinos, 4:30, porque a las 6 por ahí nos despertaron los policías que pasaron en la patrulla, nos despertaron y queríamos saber qué es lo que pasaba y eran ellos que nos avisó que estaba el vidrio estaba roto, para que podamos salir y ver lo que estaba pasando en el negocio. Le llevaron unas cuantas, lo que había en el camino, lo que podían llevaron. Ropas, zapatillas, lo que había en el camino, lo que hay en el negocio llevaron. Lo más perjuicio, sí, uno que tenemos que ver, eso es un perjuicio más todavía porque es un vidrio, así que tenemos que reponer porque no vamos a estar con la puerta abierta. Somos ya perjudicados varias veces ya, 7 veces por ahí ya que traen. Más seguridad, por favor, porque es muy poco lo que pasa también. Bueno, como dice ellos, no tenemos todo para recorrer, ¿verdad? Pero viste que también cuando uno necesita, a veces cuando uno más necesita no pasan ellos, cuando menos se necesita, ellos pasan. Y un hombre fue asesinado en la zona de J. Eulogio Estigarribia, esto en el departamento de Caaguazú, tras recibir una puñalada en la altura del tórax el fin de semana. La Policía Nacional realizó allanamientos este miércoles, logrando la detención de los 2 sospechosos del hecho. Estas imágenes hacen precisamente referencia al operativo. Uno de ellos fue identificado como Antonio Bogado, indicado ser el autor de las puñaladas. El autor moral de este hecho sigue prófugo. Se verificó el occiso, que posteriormente fue identificado como Delis Ramón Fernández, de 29 años de edad, y en la inspección se constató una sola herida, pero era en la parte a la altura del corazón,
que fue fatal, y se quedó, a raíz de esa herida, se quedó ahí tendido en la vía pública. Posteriormente la inspección, una vez entregado ya a los familiares, se prosiguió con la investigación del caso y se siguió pistas, averiguaciones correspondientes. Personales de la comisaría de Campo 9 llegaron hasta J. Augusto Saldí, Eulogio, donde ahí en uno de los tipos del barrio ubicaron a los dos sujetos quienes escaparon a bordo de una motocicleta. Y se dio participación en la fiscal de turno y se logró la aprehensión de esos dos sujetos. Asimismo también se logró la identificación a través del circuito cerrado y también una vez aprehendidos los dos muchachos fue identificado como Antonio Bogado, de 31 años de edad. Este Antonio Bogado fue el que infligió la herida fatal a la víctima, que fue a la altura del corazón. Bueno, que algo sea habitual no significa que sea bueno. Por eso es llamativo lo que dice el comandante de la Armada sobre los videos que revelan el esquema de coimas en aduanas. Algo así como nada nuevo bajo el sol. Esto es un hecho que es de público conocimiento, que tuvo tanto impacto como lo que ahora le están dando otra vez. Y bueno, esos videos también fueron divulgados en su momento. El comandante de la Armada reiteró que no existe nada nuevo en las filmaciones presentadas por la Comisión Bicameral de Investigación en cuanto al esquema de contrabando desbaratado en marzo del año pasado en la cabecera del Puente de la Amistad. No obstante, reconoció que el contrabando cuenta y maneja con una estructura muy superior a la de la Armada y de otras instituciones que deben combatir este flagelo. La logística que ellos tienen es muy grande, nos quintuplican con logística, se filtran las informaciones y bueno, pero estamos en eso, el día a día para nosotros es la constante. Luego de aquel escándalo de corrupción, la Armada dispuso una serie de cambios que apuntan a un mejor control. Se ha implementado un mejor control, la gente sabe que está siendo monitoreada, se hizo bastante, muchísimo se hizo, la gente del personal, la rotación del personal, mayor cantidad de gente en lugares determinados dentro de la zona primaria. En fin, se han tomado varias medidas posteriores a estos eventos. Hay muchos controles extra, entre comillas, que se han implementado de manera interna, porque la lucha es constante, es interna y es externa. El director de aduanas no quiso confirmar ni desmentir la versión de que solo en ese puesto en la cabecera del puente se recaudaba semanalmente de manera ilegal alrededor de $100.000. A lo mejor si la investigación hubiera sido un poco más prolongada, seguramente podríamos estimar el monto. No puedo descartar ni afirmar esa cantidad. En este caso estamos hablando de $100.000 aproximadamente. En esa administración de Ciudad del Este, en promedio se está recaudando al mes, entiendo, con unos 100.000 millones de guaraníes. Además del grupo de 5 aduaneros, los suboficiales de la Armada, Jacinto Blanco, a quien se lo observa contando billetes sobre el sofá del estratégico puesto, y su camarada Claudio Rego, están procesados y a las puertas del juicio oral, donde los involucrados se exponen a una expectativa de hasta 15 años de cárcel. En directo, Alexis Sabeiro, adelante. Que se hicieron, nosotros vamos a aclarar, pero yo creo que Miguel Godoy es el que tiene que hacer lo que a él le corresponde. No, sobre esas vinculaciones irregulares, presiones. Y por eso, no, es lo que ya les dije, ya me reuní esta mañana con un grupo de funcionarias y bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo primero que va a hacer al asumir oficialmente el cargo, ya que juró recientemente? Y lo primero, vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer un relevamiento de todos los funcionarios y bueno, vamos a ordenar la casa primero. Primeramente hay un tema de caja paralela también que se había denunciado y eso afecta a la estructura misma de la institución y no solamente a la cabeza, que en ese entonces era Miguel Godoy.
Mira, yo no conozco el tema de una caja paralela. Si digo algo voy a mentir. Pero es la denuncia de Diana Vargas, no sé si es que usted pudo leer al menos sobre Sí, no, de eso, pero yo no creo que en ningún momento se haya hablado de una caja paralela. ¿La postura sobre el cobro a objetores de conciencia cuál es? No. O hay que Vamos, por lo menos. claro que se va a esclarecer. Eso se tiene que aclarar. Y bueno, de ahí el resto de las cosas. Un cambio de organigrama de trabajo, o sea, se vienen cambios en direcciones, gente inclusive que pudo haber estado muy afín al saliente. Claro, vamos a hacer, por eso te digo, vamos a hacer un reordenamiento de todos los funcionarios de todas las direcciones y bueno, vamos a aclarar. Lo primero una auditoría. Sí, lo primero es una auditoría. Una de las funcionarias anunciaba hoy que judicial... Sobre el tema de objetores y también sobre los casos de víctimas de la dictadura que se estaban realizando. Claro, por eso te digo, vamos a hacer una auditoría, vamos a controlar todo, a rectificar si hay algo que rectificar y con el tema de objeción de conciencia vamos a ordenar bien eso, a poner orden ahí y que no haya más abusos. La denunciante presentaba... Fortalecer en la defensoría a partir de ahora, defensor. Todo, tenemos que empezar de nuevo a trabajar con las denuncias, no llegar tarde a las denuncias. Nosotros debemos acompañar las denuncias y canalizar, que es nuestro trabajo, ¿verdad? Asistir a las víctimas y darle el seguimiento y organizar y canalizar las denuncias. En el caso de la funcionaria que presentó un amparo judicial para ser reincorporada en su puesto, ¿ya va a ser reincorporada? ¿Se va a analizar la situación? Sí, totalmente. Es lo que ya dije, la tercera vez que digo. Ya hablé con la funcionaria esta mañana, y vamos a ver toda la parte jurídica y voy a dar las instrucciones para que se cumpla. ¿Trabajar con el ex defensor ya ahora Godoy? ¿Cómo era la relación? Yo hacía mi trabajo y él el suyo. ¿Qué relación tenían ustedes? Sí, por cuerda separada. Compañeros de trabajo. ¿No era buena la relación? No, nunca no fue ni buena ni mala. Cada uno hacía... Y no puedo decir que no existía porque siempre fue la máxima autoridad. ¿Y la coordinación de los trabajos como...? Eso estaba a cargo de ellos. ¿Tenía que ver con una cuestión política las diferencias? No tiene nada que ver. No es una cuestión de trabajo. El tema de las denuncias, de recibir las denuncias, pues siempre se llegaba tarde. Y bueno, es lo que hoy debemos fortalecer, debemos demostrar otra defensoría y es en lo que vamos a trabajar. ¿El diputado le dan un cheque en blanco? ¿No considera que eso sea así? Nadie te da un cheque en blanco, eso no existe. Vamos a trabajar y vamos a poner orden y de ahí vamos a... Que cada uno hacía su trabajo, pero después hay que reconstruir todo. O sea que, ¿cómo quedó la institución? La institución está bastante debilitada. Es en todos los órdenes, por eso tenemos que fortalecer eso, en todos los órdenes. O sea, y eso se va a tener la claridad de todas las irregularidades que se denuncia con la auditoría que usted va a ordenar. Así mismo, sí. Rafael Ávila, defensor del pueblo, recientemente aceptada, o en este caso tras la aceptación de la renuncia del defensor del pueblo, Miguel Godoy, se convoca una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, finalmente aceptan esa renuncia y le tomaron juramento. No sé, Carlos, si tenemos el momento en el cual él ya era oficialmente... Sí, estamos en pantalla compartida. Sí. Poder relatar, sí, está en pantalla compartida. Le tomaban el juramento, sí. Señor Rafael Ávila Márquez, juráis prometer ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de defensor del pueblo, para el cual habéis sido designado por el periodo 2021-2026 y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os los demanden. Éxito. Y está Alexis. Hasta el 2026, Alexis.
Hasta el 2026, Alexis. Sí, señor, hasta el 2026. Realmente inclusive ese era también un punto de debate en su momento, teniendo en cuenta que Godoy había mencionado en su momento, si es que avanzaban las denuncias, él iba a renunciar en diciembre y eso significaba también reorganizarse en cuanto a una terna posible para elegir un nuevo defensor del pueblo. Sin embargo, finalmente al aceptarse la renuncia, automáticamente asume ya él como defensor del pueblo y hablaba recientemente de cuáles son los lineamientos a seguir una vez que él asuma oficialmente al cargo, que va a ser en las próximas horas. El corte administrativo, pero como primera medida, cuando ya sabía prácticamente que iba a ser defensor del pueblo, una vez presentada la renuncia de Godoy, fue una reunión con todas las mujeres que habían denunciado los casos de abuso laboral y acoso. Ya, el adjunto suyo, ¿cómo se va a elegir? ¿Cuál es el mecanismo ahora? Carlos, automáticamente, aparentemente, el tercero en la línea de sucesiones es el que va a asumir como defensor adjunto. Que no recuerdo en este momento el nombre, seré honesto con eso, pero no recuerdo que finalmente. O sí se va a analizar una terna para que el mismo sea electo. Ah, una terna nuevamente. Claro, porque fíjate vos en el periodo de mandato, ya que estamos hablando de uno que se extiende hasta el año 2026. Bueno, sería interesante hacer la consulta pertinente ahí en la Cámara de Diputados, cuál es el sistema. Hay que recordar que una terna, él fue el seleccionado. No recuerdo, creo que el segundo fue justamente Ávila, y si de esa terna el tercero es el que va a ir, o hay que volver a conformar una terna y seleccionarla juntos. O ese tercero finalmente forma parte de una terna a ser electa. Por eso, sería interesante preguntar para no divagar en algo que desconocemos totalmente. Claro, porque admito, yo desconozco esa situación porque estábamos concentrados en la renuncia, así también en el mecanismo que iban a tomar una vez aceptada la renuncia. Se acepta la renuncia en la sesión extraordinaria que fue convocada para la tarde y finalmente automáticamente asume Ávila como nuevo defensor del pueblo. En otro orden de cosas, Carlos, continúa la sesión extra en Cámara de Diputados, ahora están en el 8º punto del día. ¿Cuál es el proyecto de ley que están tratando? El de extender por un periodo más o un año más el periodo de los cargos selectivos, como el de los intendentes específicamente. Quieren extenderlo a 6 años. Ah, ya. Intendentes, en el último, acuérdense, sí. 4. Justo por el tema de la cuestión de la pandemia. Bueno, interesante el debate. Gracias, Alexis. Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tema, hablamos de esto. Ahora el Instituto Nacional de Estadística convoca a las inscripciones para ser censista. Esto para el Censo Nacional de este año, que será el próximo 9 de noviembre. Los voluntarios recibirán un viático y en caso de ser estudiantes también accederán a horas de extensión universitaria. Los interesados pueden completar sus datos en la página ine.gov.py. Preocupante, aumentan denuncias por violencia intrafamiliar. Desde el Ministerio Público se informó esto. Entre enero y agosto, un total de 19.978 víctimas por violencia familiar, siendo marzo el mes con más denuncias. La cifra total indica que se atendían promedio 82 casos por día, un número mayor que en el año 2021. El Ministerio Público, preocupado ante el aumento precipitado de violencia contra las mujeres, emprende varias campañas institucionales. Las víctimas pueden llamar a SOS Mujer 137 al 911 o acudir a la comisaría más cercana. Y el abogado de Gregorio Papo Morales, acusado por el homicidio del joven Robert Fabián Marín, nuevamente recusó a la jueza penal de garantía Cintia Lovera. Con esto el proceso se vuelve a tratar y se dilata la realización de la audiencia preliminar, que ya se suspendió 16 veces, en la cual se debe resolver si va o no a juicio oral. La familia reclama celeridad en la causa y lamentan la pasividad del sistema de justicia. La víctima, recordemos, Robert Fabián Marín Caballero, de 23 años, habría tenido una discusión con Morales, tras la cual acusó 4 impactos de bala. La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital del Trauma, donde finalmente se produjo su deceso.
Y hablamos de un asalto violento ocurrido en la zona de Cacupé porque allí jóvenes ingresaron a una tienda de ropas con un machete fingiendo ser clientes. Redujeron así a las funcionarias y atacaron en el lugar. Imágenes del circuito cerrado captaron todo lo ocurrido.